Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para mí es un placer poder estar de nuevo con vosotros y vamos a seguir hoy con la exposición del Evangelio de Marcos. La última vez llegamos al capítulo 11 y hoy vamos a seguir con los versículos 12 al 19. Marcos 11, 12 al 19. El título de este mensaje es La última advertencia para el pueblo de Israel. Y se entiende por el contexto. Todos nosotros conocemos aún, aunque últimamente no hayamos volado mucho, estos mensajes de altavoz antes de que despegue un vuelo, que es el último aviso para los pasajeros del vuelo tal, que tienen que ir inmediatamente a la puerta de embarque. Pues la última advertencia, la última llamada es exactamente lo que vamos a examinar hoy en este tiempo cuando intentamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz y lo que es aún más hacia el momento de su resurrección. El juicio comienza con la casa de Dios. Esto es una regla que en repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos enseña. Dios había puesto a Israel como luz de las naciones, pero esta nación le desobedeció. Y esto lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Y ahora el juicio de Dios está a punto de comenzar. Y por lo tanto, ahora vamos a ver esos dos acontecimientos que están relacionados, como vamos a ver en los próximos minutos. Voy a leer del versículo 12 al versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Pues hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, tenemos este privilegio de acercarnos de nuevo a tu palabra y te damos las gracias por las cosas que estamos leyendo y escuchando. Una vez más te pedimos que tu palabra haga este efecto en nosotros para iluminarnos, para darnos entendimiento. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. No podemos entender el Antiguo Testamento aparte del Nuevo Testamento. Y lo que acabamos de leer solamente se entiende cuando uno conoce
las partes correspondientes del Antiguo Testamento que tienen que ver con esto. Bueno, todos sabemos que no todo el mundo tiene fácil acceso al Antiguo Testamento. Parecen muchas cosas de difícil entendimiento, pero obviamente vale el esfuerzo de intentar averiguar qué significa esta parte de nuestra Biblia que ocupa 3/4 de ella, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Allí indudablemente hay partes aburridas, como por ejemplo la ley del leproso. Y ahora, en esta mañana, nos ha tocado el momento, porque precisamente vamos a ir al libro de Levítico y vamos a ir al capítulo 14, donde se nos expone la ley del leproso, como se suele llamar. Y voy a leer solamente unos versículos del capítulo 14, y mientras que leo, pues os pido que prestéis mucha atención y ya podéis empezaros. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que acabamos de escuchar en la lectura de la palabra? No voy a leer obviamente todo el capítulo porque si no al final todo el mundo estaría dormido, pero voy a recoger algunos versículos. Capítulo 14 de Levítico y voy a leer el versículo 36. Otra vez en el contexto estamos hablando cómo se trata la lepra. Y entre otras cosas vamos a enterarnos en ese capítulo que no solamente personas pueden ser leprosas, sino también casas y vestidos. Bueno, estaríamos hablando de un tipo de moho, algo que destruye una casa. Y vamos a escuchar lo que leemos. Dice el versículo 36, hablando de una casa que tiene ese tipo de enfermedad, entre comillas, que sería un tipo de moho, algo que realmente debilita la construcción de una casa. Dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Versículo 39. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviera la plaga, en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Versículo 44. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna y la casa inmunda es. Bueno, en resumen, lo que leemos aquí es la forma de tratar una casa que está afligido por esa plaga, como dice en el texto. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Pues primeramente viene, la observa, la examina y pues viéndolo hará una limpieza, ordenará que esto se limpie. Después de 7 días volverá, lo mirará por segunda vez. Si esto persiste, pues otra vez habrá que hacer una limpieza, y si después de un tiempo prudencial vuelve y la cosa persiste, entonces derribará, o sea, hacer derribar la casa por completo, porque ya no se puede hacer nada. O sea, hay 2 momentos de limpieza y hay finalmente el acto final. Pues aquí lo que tenemos en Marcos, y sobre todo si lo vemos en conjunto con los demás evangelios, sobre todo particularmente con el evangelio de Juan, nos queda clara una cosa que es bastante interesante. Hay 2 limpiezas de la casa. ¿De qué casa estamos hablando? Del templo. Este edificio tan enorme y tan espléndido que los judíos lo llamaron también en su momento Habait, la casa, porque era la casa por antonomasia, porque era la casa de Dios. Pues esa casa está a punto de derribarse. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 2
nos cuenta, y Juan es el único que nos cuenta la primera limpieza al inicio del ministerio de Jesucristo. Hace una limpieza del templo y ahora, 3 años y medio después, él vuelve al lugar de los hechos, después de desarrollar su ministerio en Galilea. Y hace otra vez una limpieza. Bueno, luego lo vamos a ir a algunos de los pormenores de esto. Y como sabemos, tampoco tenía efecto. Y ocurrió lo inevitable y Jesús así lo anuncia en ese contexto precisamente. Si miramos los evangelios paralelos, particularmente el evangelio de Lucas, nos damos cuenta que en ese contexto Jesús habla de la destrucción final del templo y ocurre exactamente una generación después, o sea, esa generación que estaba presente en el momento cuando Jesús hace la segunda limpieza del templo y escucha este anuncio del juicio, esa generación lo vería, una generación 40 años, y es exactamente el tiempo que corre. En la misma línea va la parábola de la higuera. Jesús busca fruto y evidencia de la fe verdadera en el pueblo de Israel, y esto se esconde detrás de esa, bueno, no es una parábola realmente, sino, si queremos, es una parábola actuada, porque era un acontecimiento real, no simplemente una historia. Estos dos acontecimientos dan testimonio de una verdad profunda: el juicio de Dios sobre su pueblo. El juicio de Dios viene sobre su pueblo desobediente y por lo tanto en el pasaje paralelo de Lucas, al anuncio del juicio, el anuncio del juicio viene justamente antes de estos acontecimientos. Si queremos por un momento ir al Evangelio de Lucas, lo veremos. Voy a leer de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 19, los versículos 41 al 44. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Es lo que acabamos de escuchar en Levítico capítulo 14. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que Jesús ahora hace con la higuera es una acción simbólica con la cual Jesús quiere enseñar esta verdad que estamos contemplando. Nos situamos en el contexto. El domingo, lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, que era el 10 de Nisan, cuando los judíos apartan ya los corderos para el sacrificio de la Pascua, ese domingo Jesús entra triunfalmente cabalgando sobre un pollino en la ciudad de Jerusalén. Y después de visitar al templo, simplemente estaba mirando sin hacer nada. El mismo día por la noche, pues vuelve a Betania, donde se queda de noche. Ahora estamos, según nuestros cálculos, en nuestro calendario, el lunes. Jesús vuelve ahora y bajan por el Monte de los Olivos y van por una zona en las laderas de este Monte de los Olivos, donde, bueno, por cierto, hasta el día de hoy se pueden encontrar higueras, como por ejemplo el que está detrás de mí, bueno, una cosa que bien conocemos de España. Yo, mi esposa y yo hemos tenido durante todos esos años una maravillosa higuera en nuestro jardín que siempre nos traía memorias y nos recordaba de estos hechos. Si vamos al versículo 12, entonces dice aquí,
al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Nos podemos preguntar, bueno, igual salió sin desayuno. Y por cierto, los higos formaban para la gente sencilla normalmente parte del desayuno. Se solía desayunar fruta en aquellos tiempos, y una de esas frutas era el higo. También es posible que Jesús haya pasado la noche en oración. No lo sabemos, el texto no lo dice. El hecho es que no había tiempo, o por alguna razón no podían desayunar, y cuando se acercan bajando por la ladera del Monte de los Olivos se encuentran con esa higuera y Cristo tiene hambre. Esa frase, como todas las que tienen que ver algo con la constitución humana de nuestro Señor, deberían animarnos a todos, porque Jesús, según su naturaleza humana, también sabía lo que es tener hambre. Y nos demuestran, de paso, cómo Él puede simpatizar con los que somos seres humanos. Él sabe por su propia experiencia cuáles son nuestras penas. Sabe lo que es tener un cuerpo con necesidades. Él ha experimentado hambre, ha experimentado sed, ha experimentado dolores, ha experimentado sueño. Y sabe lo que significa esto. Y además, cada una de esas cosas, no es la primera vez que leemos que tenía hambre. La primera vez lo leemos al final de los 40 años de ayuno. Él ha probado lo que es debilidad, dolor, cansancio, hambre y sed. Y por lo tanto, cuando acudimos a Él desde nuestra propia debilidad, pues Él sabe exactamente de qué estamos hablando. Él no es ajeno a esas cosas. Y dice aquí el texto en el versículo 13 que vio un árbol, una higuera, desde lejos. Y esa higuera ya tiene hojas. Bueno, estamos ahora finales de marzo. El clima en Jerusalén no es muy distinto del clima en España, particularmente en el centro de España, sobre esa fecha. Es bastante similar. De hecho, hay similitudes entre las condiciones climáticas de Madrid y de Jerusalén que a veces son sorprendentes. Normalmente, finales de marzo, lo que sale de las higueras son las higas brevas, que son más pequeños, pero esos higos salen antes de las hojas. Primero vienen las brevas, luego vienen las hojas, y luego más tarde, durante el verano, pues ya vienen los higos, no digo verídicos porque los otros también lo son, pero vienen los principales, los que son más grandes y si cabe tal vez incluso más sabrosos. Pues normalmente cuando tienes una higuera que tiene hojas, y aquí el texto dice muy claro que era muy extraño para la época del año, pues automáticamente puedes partir del hecho que también tiene higos, o bien las brevas que quedan todavía, o bien ya los higos nuevos. Pero una higuera cuando tiene hojas, pues por regla general se puede partir del hecho que fruta tiene. Pero cuando él llega allí, qué desilusión. Está buscando y en el árbol solamente hay hojas. Bueno, alguien va a decir, bueno, el texto es curioso porque el mismo texto dice que no era tiempo de higos. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está lo extraño? Bueno, lo extraño está en el hecho que no era tiempo de higos. Quiere decir que las hojas indican que había higos, pero realmente no era el momento. O sea, estamos hablando de una situación especial.
¿Y a qué se refiere esa situación especial? Se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era una excepción entre las naciones. Debería haber llevado fruto a tiempo y a destiempo, cuando era la época y cuando no era la época, siempre. Y sin embargo, pues no fue así. Sin embargo, había apariencia de abundancia, pero en realidad no había nada. Y ahora ocurre algo que nos parece extraño. Jesús maldice a la higuera y dice, nunca más coma nadie fruto de ti. Pues otra cosa que nos puede extrañar. Es la primera vez que Jesús habla a una planta. ¿Y por qué lo hace? Bueno, obviamente lo que dije ya al inicio, estamos hablando en el contexto, Jesús les quiere enseñar una lección a los discípulos y el tema de esa lección no es la horticultura o cómo se planta y cómo se recoge fruto de los higos. Esto no es el tema. El tema es que por las apariencias el árbol pretende algo que no cumple y juzgando por las hojas debería haber llevado higos. Está claro que la lección no es para el árbol, que no suelen aprender, sino para los discípulos, para que ellos entendiesen una verdad espiritual muy importante. El árbol no fue condenado por Jesús porque no había fruto. Y de nuevo, el texto lo dice, pero daba la sensación de que sí tenía fruto. Quiere decir, y lo voy a decir también en las palabras de esta comparación, el árbol era un hipócrita. Aquí hay un árbol que pretende tener algo y no lo tiene. Bueno, en castellano hay el dicho mucho ruido y pocas nueces. Aquí podríamos decir muchas hojas y pocos higos, o mejor dicho, ninguno. Y esto quiere decir que se ha montado una gran cosa y en realidad no hay nada sustancial. Y es exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y de paso podemos decir, tenemos que tener mucho cuidado para que no pase exactamente lo mismo con nosotros. Pero volviendo a la higuera en la Biblia es símbolo de la nación de Israel. Vamos a investigar esto un poco más porque es muy interesante. La historia de la higuera y de sus hojas empieza en las primeras páginas de la Biblia. Es en Génesis capítulo 3, versículo 7, donde leemos por primera vez algo acerca de ese árbol. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Obviamente estamos hablando de Adán y Eva. Quiere decir que ellos en ese momento, todos conocemos la historia, quieren cubrir sus vergüenzas después de haber caído en la desobediencia, en el pecado hacia Dios. Y esa hoja de la higuera representa el intento del hombre de cubrir las consecuencias de su pecado. Quiere decir, aquí tenemos un árbol que está lleno de hojas, lleno de intentos de pretender ser algo que no es. Y esto era la idea que hay detrás. O sea, estas hojas representan una actividad religiosa sin realidad detrás. Es religión hecha por el hombre o adulterado por el hombre. Y esto era precisamente la situación de Jerusalén en aquellos tiempos. El templo, si tú lo veías, estaba rebosante de actividad. Había muchísima gente y no hay que olvidar esto. Estamos ante pocos días ante el comienzo de la fiesta de la Pascua, seguida por la fiesta de los panes sin levadura, y había muchísima gente en la ciudad. Y el culto en el templo
lo digo una vez más, debe de haber sido algo impresionante, era algo para todos los sentidos. Podías ver el esplendor de este edificio, podías oler el olor de los sacrificios, podías escuchar los cánticos, las trompetas, podías tocar los animales de sacrificio. Bueno, esto era realmente un espectáculo impresionante. Y sin embargo, lo que Jesús dice, bueno, todo esto es simplemente maculatura, es exterior, es una fachada, no hay nada realmente de realidad dentro. Y vamos a parar aquí para meditar un poco sobre esa verdad. Es muy peligroso pretender tener algo que no tienes, pretender ser algo que no eres. Y esto no solamente ocurrió a los judíos hace 2000 años, ha vuelto a ocurrir durante 2000 años de la historia de la Iglesia. Es muy fácil tener un edificio espléndido y Europa está plagada, bueno, plagada no, pero está llena de grandes catedrales, edificios donde supuestamente se adoran a Dios, pero lo que ocurre en la gran mayoría de los casos es un mero espectáculo religioso sin contenido. Uno sí se acuerda de un pasado donde las cosas eran distintas, pero lo que vemos hoy, por regla general, es simplemente una adoración a Dios que es hueca y sin sentido. Y lo que Dios piensa de ese tipo de cosas lo vemos en esta historia. Pero lo mismo puede pasar a la persona individual. Pues tú puedes hacer confesiones, puedes bautizarte, puedes participar en la Santa Cena, puedes parecer un cristiano, pero en realidad todo esto es simplemente exterior, es simplemente fachada, no hay realidad dentro. Y me temo que más que uno cae en ese tipo de tentación, esa vida fraudulenta, lo cual es realmente llevar el nombre de Dios en vano, es pretender ser algo que no somos. Por lo tanto, es bueno examinarnos también en ese momento y preguntarse realmente la forma como yo vivo mi fe es auténtica o es simplemente una forma para engañar a los demás, engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios desde luego no le vamos a engañar. En la carta del apóstol Pablo a Tito leemos en el capítulo 1, versículo 16 sobre ese tipo de gente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabras tremendas. Y el final de todo eso es lo que leemos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Las palabras finales de Jesucristo que son terribles. Fuera de aquí nunca os he conocido. El versículo 14 se refiere, para volver a nuestra historia, a esta generación del pueblo de Israel. Porque en el futuro sí darán su fruto, pero de momento no. Aquí dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Desde hace 2000 años, la fe judía es una fe hueca, es una fe que ha mantenido sus formas exteriores, pero realmente carece de contenido. Y es ahora cuando Jesucristo anuncia el juicio sobre el templo, porque esto sería la respuesta de Dios a esta farsa. En el versículo 15 leemos, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. De nuevo, hay que entender esto en su contexto. El culto no era una cosa
tan pura y tan fácil de entender como podríamos pensar cuando leemos la ley de Moisés, donde se establece este culto. Si eras judío, pues tú podías venir a las fiestas establecidas a Jerusalén con tu propio animal de sacrificio, pero corrías el riesgo que en el camino ese animal pues se hiere y por lo tanto no sería apto para el sacrificio, o podría romperse una pata o cualquier cosa. Esto no se podía sacrificar. Claro, muy poca gente se arriesgaba a esto, a que su animal de sacrificio fuera declarado inservible. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues tú vienes con dinero y lo compras allí en el mismo sitio. Ahora, antes de poder comprar un cordero, por ejemplo, con el sello que garantiza su aptitud para el sacrificio, tenías que cambiar dinero, porque en el recinto del templo, que era sagrado, no se aceptaba el dinero de los romanos, sino se aceptaba solamente el shekel del templo. Entonces había que hacer cambio, y había que cambiar bastante, porque estos animales de sacrificio se vendían normalmente a un precio que triplicaba o cuatruplicaba, incluso algunos dicen que era 10 veces más que el valor real de un animal. Entonces esto era un negocio redondo con la religión, como suele pasar hasta el día de hoy, solamente de otra forma. Y eso es lo que había detrás de todo esto. Luego ocurrió otra cosa. El templo no era solo un edificio, sino eran patios enormes. Y había un patio, el patio de los gentiles, que era uno de los más grandes. Entonces, si una persona quería ir del centro de la ciudad hacia camino de Betania, cruzando por el valle del Hebrón, para, por ejemplo, bajar a Jericó, en vez de tomar un desvío alrededor del templo, pues iba con su mercancía, con sus cosas, justo atravesando el recinto del templo. Esto era costumbre y les ahorraría tal vez un kilómetro o kilómetro y medio. Entonces, el Señor está en el patio de los gentiles y empieza algo que pocos dirían que habían esperado de nuestro Señor. De una forma obviamente violenta, Él quita de encima todo esto, Él vuelca las mesas, y seguramente no lo hizo callado, sino además vemos que luego cita ciertos versículos del Antiguo Testamento. Era un espectáculo, además se hizo con algunas de las sogas, se hizo casi un arma arrojadiza para quitar a la gente, y le tenían miedo realmente de lo que estaba haciendo. Y nadie se podía levantar para pararlo. Y es muy curioso porque también cuando le detienen, y Juan lo dice en el capítulo 18, cuando los soldados romanos le detienen y él dice, yo soy a quien buscáis, se caen hacia atrás. O sea, había momentos cuando Jesucristo realmente actúa de tal manera que los que le rodean solamente le pueden seguir con la boca abierta. Entonces aquí vemos algo de la santidad y de lo que podemos llamar la ira santa de nuestro Señor. Obviamente esto, lo que él vio, era demasiado para él. Y puede ocurrir que también a nosotros de vez en cuando nos entre una ira justa, viendo lo que tenemos alrededor de nosotros. No cualquier ira, yo diría, la mayor parte de cuando nos enfadamos no tiene nada que ver con esto. Pero hay cosas cuando vemos lo que se hace en el nombre del Evangelio, lo que se hace en el nombre de Dios, y que realmente son cosas abominables, o cosas que realmente blasfeman directamente a nuestro Señor. A veces también podemos experimentar algo que podría caer en esa categoría. Y será mejor
Cuando nos enfademos, que nos enfademos por las cosas que tienen que ver con el evangelio y con su abuso y con su mal uso, que con nuestros propios intereses. Nuestro Dios no es el tío bueno que nos mira desde el cielo y siempre hace la vista gorda y nos perdona porque al fin y al cabo, como alguien lo dijo, esto es su trabajo. No es así, las cosas no son así. Y llega el momento cuando la ira de Dios se desencadena, y si alguien piensa que esto solamente es cuestión de los tiempos de Jesús o del Antiguo Testamento, se ha equivocado. También nuestro mundo, con toda su forma de rebeldía, de rebelarse contra Dios, va a experimentar todo esto. A mí me parece que el juicio de Dios sobre nuestra cultura tan orgullosa aquí en Europa ya ha empezado y estamos en medio de ello. En el versículo 17, el Señor cita 2 veces el Antiguo Testamento y hace de 2 citas una. La primera cita viene de Isaías capítulo 56, el versículo 7. Es un pasaje que en su contexto habla que también los gentiles están bienvenidos a la casa del Señor. Y el contexto habla de salvación, habla de justicia, habla del templo donde tenemos un lugar que sirve de lugar de adoración para todas las naciones. Y luego hay otro pasaje de Jeremías capítulo 7, versículo 11. Y de nuevo, vale la pena conocer el contexto. En el contexto se trata de una profecía que habla del hecho que Dios iba a dejar a su pueblo, nada menos. ¿Y por qué? Porque se había restaurado el culto. Corrían los tiempos de Josías, que probablemente bajo la predicación de Jeremías llevó a cabo una auténtica reforma. Había un avivamiento, pero solo entre algunas personas. Había otros que al poco rato iban a volver a las andadas. En medio de lo que parecía un avivamiento, había pecados horrorosos, homicidios, adulterios, idolatría, engaño. Todo esto lo podemos ver si leemos el capítulo 7 de Jeremías. Y Jesús dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y él estaba ahí en medio del patio de los gentiles, donde ellos también podían venir. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto fueron versículos que también Martín Lutero lo usó cuando también en el siglo XVI empezó a limpiar esa cueva de ladrones llamado Iglesia Católica, que en aquel momento realmente no hizo otra cosa que vender a la gente a la ignorancia más profunda. Y había la necesidad de una limpieza general. Y de nuevo, yo no puedo hacer otra cosa que pensar en nuestros tiempos. Y creo que estamos llegando exactamente a ese mismo punto, con tanta hipocresía, con tanto orgullo, con tanta forma de ostentar una fe que realmente es hueca y carece de raíces. Tengamos mucho cuidado de no convertir el lugar donde se adora a Dios, nuestra propia iglesia y nuestra propia vida, en una cueva de ladrones donde rige la ley del más fuerte, la ley de lo que nos conviene, la corrección política, como se llama hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor, cuando se adapta al espíritu de los tiempos y se casa con el espíritu del mundo, pronto quedará viuda. La iglesia es el templo del Señor en el Nuevo Testamento, y también la vida del creyente individual es templo del Espíritu Santo. Pablo así lo dice muy claramente. Y por lo tanto, y lo digo de nuevo, que cada uno se mire a sí mismo para no convertir nuestra iglesia, nuestra congregación local y nuestras propias vidas en algo que a Dios le deshonra.
Esto, lo que hace Jesucristo aquí, ocurre 40 años antes de la destrucción del templo. Era simplemente un pequeño preludio del día de juicio. Debería haber servido de advertencia para los judíos. El juicio comienza con por la casa de Dios, con los suyos. Y si esta casa es leprosa, caracterizada por el pecado, como vimos al principio, la casa se derrumbará. Y así ocurrió en aquel momento. Esto nos debería ponernos de rodillas en oración todos los días por nuestro entorno. Yo hablo del contexto en el cual vivo aquí en Europa y lo que veo realmente no me gusta para nada. Y puede que tenemos que clamar a Dios que Él nos envíe un avivamiento auténtico, porque si no, lo que veo es que llegará el momento, y tal vez esté más cerca que lejos, cuando nuestros catedrales y nuestros edificios ostentosos que nos rodean y dan testimonio de un pasado glorioso de la fe cristiana se quedan simplemente reducidos a escombros. Que nadie diga que esto no es posible, porque cosas mayores hemos visto en la historia. La reacción de los fariseos era miedo. Lo oyeron los escribas, dice el versículo 18, y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. La gente aún en este lunes estaba con él. Y esto era la razón porque ellos no podían realmente hacer lo que querían, si no lo hubiesen detenido enseguida. Le escuchan con sorpresa. Palabras de juicio tan rotundas no se habían escuchado desde los tiempos de Jeremías. ¿Cuántos vivían entre ellos a ver los acontecimientos 40 años después? Como Dios no solamente limpió el templo, sino lo destruyó, lo dejó realmente hecho una ruina. Quiera Dios que cada uno de nosotros no solamente aparezca un árbol con fruto, sino que en realidad demos fruto en el tiempo oportuno. Y tenemos que recordar, también lo hemos estudiado en esa serie sobre Marcos, que el fruto crece de forma automática si estás en comunión con el Señor. Él dice en Juan capítulo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por lo tanto, me toca preguntarte, ¿estás en comunión con el Señor Jesucristo? ¿Le conoces personalmente? Si murieses ahora en este momento, ¿sabrías que estás con Él, que estarías con Él en el cielo en el momento de tu muerte? Y si no es así, ahora tú puedes decidir ese asunto. Él llevó tu pecado. Él ahora en este momento estaba aún a 4 días del momento cuando Él daría su vida para aquellos que iban a creer en Él. Y quiero pedirte, si no tienes esa seguridad de que eres hijo de Dios por la sangre de Jesucristo, decídelo ahora en ese momento. No esperes, porque mañana puede ser tarde, porque el juicio de Dios irremediablemente se está acercando, y también el juicio de Dios sobre tu vida si no te arrepientes. Si eres creyente, también esas palabras son un aviso para nosotros, que no dejemos que nuestras iglesias y nuestras propias vidas, empezando con nuestras propias vidas, se conviertan en algo que deshonra a Dios, en una cueva de ladrones.
Que Dios quiera que esto no sea así. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te pedimos que tú nos ayudes a entender las enseñanzas de este pasaje que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Habla a nuestros corazones y te pido por todo lo que ahora están presentes y los que más adelante nos ven tal vez más tarde. Te pido que tú hables a cada uno y que este mensaje sea un mensaje que te glorifique a ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén.